Marcos Herrera, un hombre moldeado por las vastas extensiones campestres de Illinois, soñaba ardientemente con una existencia que trascendiera los límites de su pequeño mundo agrícola. Nacido y criado entre los cultivos y los graneros, su vida siempre estuvo regida por el compás lento y constante de la vida rural, una existencia tan pacífica como monótona. Sin embargo, dentro de él ardía un sueño vívido y audaz, anhelaba una vida mejor, más rica en experiencias y emociones. Este deseo no surgió de la nada. La semilla de este sueño fue plantada y regada por su abuelo, un viejo músico cuya carrera próspera una vez se había desvanecido hasta convertirse en una mera sombra de su antiguo esplendor. Sin embargo, la decadencia no le había quitado el don de contar historias y, a través de sus palabras, la imaginación de Marcos fue encendida. «Sabes, Marcos», comenzaba el abuelo, con la guitarra descansando en su regazo, hubo un tiempo en el que tocaba para cientos, incluso miles de personas. El brillo de las luces del escenario, los aplausos estruendosos, la música. Ah, la música. Era como si fuera una corriente eléctrica pulsando a través de mí. Ellos me amaban, y yo amaba cada momento. Marcos, sentado al pie de la silla mecedora de su abuelo, absorbía cada palabra, cada inflexión en la voz del viejo músico. Sus ojos brillaban, reflejando las llamas centelleantes de la chimenea, pero más que eso, reflejaban un sueño que comenzaba a tomar forma. «Abuelo», preguntó una vez, con una mezcla de timidez y emoción, ¿cómo se sentía ser amado por tanta gente? ¿Ser una persona tan extraordinaria? El abuelo sonrió, una sonrisa triste y nostálgica. «Era maravilloso, Marcos», respondió, mirando el fuego crepitante, como si pudiera ver su juventud bailando entre las llamas. Pero también era aterrador. La presión, las expectativas, todo tiene su precio. Las historias del abuelo, impregnadas de glorias pasadas y oportunidades perdidas, iluminaron la imaginación de Marcos, avivando su ambición por algo más, por una vida que fuera suya y de nadie más. Aunque joven, Marcos sintió algo despertar dentro de sí mismo, un llamado, un anhelo. Y él sabía, en ese instante, que el legado del abuelo, su música y sus historias, serían la brújula que lo guiaría en busca de su vida mejor. Al llegar a sus 20 años, después de largas temporadas trabajando en varias granjas y empleos ocasionales, Marcos logró acumular lo suficiente para comenzar su viaje hacia el sueño. Empacó sus modestas posesiones, tomó su guitarra, un regalo del abuelo, y se embarcó hacia la vibrante metrópolis de Chicago, una ciudad que prometía oportunidades para aquellos que tuvieran el coraje de buscarlas. La llegada a Chicago estuvo marcada por el impacto y el asombro. El horizonte de rascacielos, la cacofonía de sonidos, las miles de personas, todo era inmensamente diferente a su tranquila ciudad en el interior de Illinois. Él estaba en un mundo nuevo, un mundo donde necesitaba demostrar su valía. Demostrar su talento fue un desafío titánico. Los lugares de espectáculos de la ciudad estaban llenos de artistas buscando reconocimiento, cada uno con una historia única, todos anhelando el mismo sueño. Marcos logró, después de mucho esfuerzo, un trabajo como mesero en un restaurante concurrido, atendiendo a los clientes desde la mañana hasta la noche. Pero el joven Marcos Herrera no era del tipo que se conformaba con la mediocridad. El trabajo de mesero le proporcionaba solo el sustento, no la realización que anhelaba. El sueño de convertirse en un gran músico seguía llamándolo, como un faro brillando en medio de una noche tormentosa. Así que, en esos momentos en los que su trabajo permitía un descanso, o cuando caía la noche y las calles de Chicago comenzaban a calmarse, él tomaba su guitarra y tocaba. Se sentaba en las aceras, con la espalda apoyada en un muro de ladrillos, el estuche de la guitarra abierto frente a él, y cantaba. Cantaba a cambio de unos cuantos centavos, pero más que eso, cantaba para compartir su sueño, para tocar el corazón de las personas con su música, de la misma manera en que el abuelo había tocado el suyo. Las notas que Marcos arrancaba de su guitarra resonaban en la calle, llevando consigo la pasión y el alma de un joven que se negaba a rendirse. Las letras de sus canciones eran retratos de la vida tal como él la veía, crónicas de sus luchas y de sus sueños. Cada acorde, cada verso, era un paso hacia el sueño que anhelaba alcanzar desesperadamente. Y, incluso en las noches más frías, él seguía tocando,
calentado por la llama de su sueño y por la fe en sí mismo. En una fresca noche de otoño, bajo la débil luz de los postes de la calle, Marcos desempeñaba su rutina, acariciando su guitarra con maestría y cantando canciones que brotaban de su alma. Una figura distinguida apareció entre la multitud de transeúntes, un hombre mayor, elegantemente vestido y con una mirada penetrante de alguien que conocía bien el mundo del espectáculo. Este hombre era Cristóbal Portillo, dueño de uno de los clubes nocturnos más prestigiosos de Chicago, conocido por su agudo olfato para descubrir talentos ocultos. Algo en la melodía solitaria de Marcos lo atrajo, algo en la pasión con la que el joven cantaba llamó su atención. «Vaya voz que tienes, muchacho», comentó Portillo, acercándose al joven músico. Su mirada estaba fija en Marcos, analizándolo con interés. «Gracias, señor. Solo trato de poner mi alma en cada nota», respondió Marcos, sorprendido pero agradecido por el elogio. «Creo que puedo ofrecerte una oportunidad, chico», dijo Portillo, con un toque de entusiasmo en su voz. «¿Por qué no vienes a cantar a mi club nocturno? ¿Quién sabe lo que puede suceder?». Marcos aceptó la invitación sin dudarlo. Después de todo, era una oportunidad única. Y así, comenzó a realizar actuaciones regulares en el club nocturno de Portillo. El público pronto se enamoró de su música, y su talento captó la atención de varios nombres influyentes de la industria musical que frecuentaban el lugar. La red de contactos de Portillo se extendía por toda la ciudad e incluso por algunas partes del estado. La fama de Marcos comenzó a extenderse como un incendio en un bosque seco. En cada actuación, más y más personas venían a escuchar la voz y la música del joven de Illinois que conquistaba la gran ciudad. Cada noche, la estrella de Marcos brillaba un poco más fuerte. Y a medida que su voz resonaba en las paredes del club nocturno, su sueño comenzaba a tomar forma. En una de esas noches, el club nocturno vibraba con la energía del público, inmerso en el encanto de la voz de Marcos. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Vilma. Con su cabello castaño danzando bajo las luces de colores y sus ojos brillando con una aguda inteligencia, ella estaba en medio de la multitud, pero al mismo tiempo parecía destacarse. Vilma, recién graduada de Derecho, había venido a celebrar el comienzo de su carrera profesional. Su pasión por la música la llevó al espectáculo de Marcos y la profundidad de sus letras la mantenía cautivada. Después del show, ella se acercó a él, con un brillo de admiración en sus ojos. «Realmente amo tu música», dijo, sus ojos encontrando los suyos con sinceridad. «Tu voz, hay algo en ella que realmente me conmueve». Marcos sonrió, encantado con su sinceridad. «Gracias, Vilma», respondió, recordando el nombre que ella había mencionado al presentarse. «La música es mi vida. Estoy feliz de que te guste». Así comenzó el romance de Marcos y Vilma, que rápidamente se convirtió en un pilar de apoyo en su vida. Vilma resultó ser una compañera dedicada, siempre allí para aplaudirlo, aconsejarlo y reconfortarlo. Y, a cambio, Marcos le dedicaba canciones de amor que hacían vibrar su corazón. Juntos, enfrentaron las pruebas y los triunfos de la vida, siempre unidos por el amor y la música. La relación de Marcos y Vilma parecía pintar un retrato de amor y compañerismo idílico, pero una revelación pondría a prueba la solidez de su unión. En una tranquila noche, después de una cena casera, Vilma reunió el valor para compartir noticias que sacudirían el mundo de Marcos. Su rostro pálido y sus ojos angustiados anunciaban algo serio. Y con un tono tembloroso en su voz, dijo: «Marcos, estoy embarazada». El impacto de la declaración dejó a Marcos temporalmente sin palabras. Su corazón latía fuertemente en su pecho, como si quisiera salir, y su mente se llenó de pensamientos de miedo e incertidumbre. Estaba asustado y atemorizado, perdido en un mar de pensamientos conflictivos. Al ver el pánico de Marcos, Vilma rápidamente agregó: «Sé que es un gran paso, Marcos. Sé que puede ser aterrador. Pero quiero que entiendas algo, no voy a interrumpir este embarazo, incluso si decides dejarme». Esas palabras sacaron a Marcos de su ensimismamiento. Miró a Vilma, a esta mujer a la que amaba, tan fuerte y decidida en medio de una tormenta de incertidumbre. Sintió una mezcla de emociones,
miedo, ansiedad, pero también una pizca de admiración. Tragando el miedo, Marcos tomó las manos de Vilma y dijo: «Vilma, estoy asustado. Realmente tengo miedo. Pero no te abandonaré. Enfrentaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho». La preocupación en sus ojos dio paso a un sentimiento de resolución y determinación. Sí, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente, pero Marcos no estaba listo para rendirse. Estaba enamorado de Vilma y ahora había otra vida en camino, una vida que estaba decidido a amar y proteger. Y así, con la promesa de apoyo, decidieron enfrentar la nueva jornada que se desarrollaba ante ellos. El día en que Vilma entró en trabajo de parto fue un torbellino de emociones para Marcos. Los nervios y la expectativa se apoderaron de cada fibra de su ser mientras sostenía la mano de Vilma, tratando de transmitir algún tipo de consuelo, aunque su propio corazón latía de forma descontrolada. El ambiente en el hospital era un caos controlado, médicos y enfermeros corrían de un lado a otro, preparándolo todo para el nacimiento de su hija. Pero la alegre y nerviosa expectativa se convirtió rápidamente en una pesadilla. Vilma tuvo complicaciones graves durante el parto. «Marcos», dijo el médico, con la voz cansada y pesada. «Hicimos todo lo que pudimos, pero...». Vilma no resistió. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. El mundo de Marcos pareció derrumbarse en un instante. La mujer a la que amaba, la mujer que le había dado el mayor regalo de su vida, se había ido. Esa noche, Marcos sostuvo en sus brazos a su pequeña hija, Rebeca, quien era la perfecta combinación de ambos. Era hermosa, con mejillas rosadas y pequeños dedos que se cerraban alrededor del dedo de Marcos con una fuerza sorprendente. Mirando esa pequeña vida, Marcos sintió un dolor agonizante en el pecho, pero también una feroz determinación. «Rebeca», susurró al bebé dormido, «tu papá va a cuidar de ti. Te lo prometo, mi ángel». Marcos se sentía perdido, devastado, y ahora tenía una misión monumental, ser padre y madre para la pequeña Rebeca. Pero en medio del dolor, sabía que no estaba solo. Tenía a su hija, y juntos navegarían por el mar tempestuoso de la vida. Marcos se sentía desamparado. Vilma, la mujer a la que amaba, había pasado por una vida difícil, perdiendo a sus padres cuando era muy joven y pasando por un orfanato en su adolescencia. A pesar de todas las adversidades, logró sobreponerse a través de la educación, alcanzando la tan anhelada graduación en Derecho y estableciendo una exitosa carrera. Pero a pesar de su éxito profesional, Vilma no había logrado construir una red de apoyo sólida que pudiera estar allí para ella, y ahora, para Marcos y la pequeña Rebeca, en tiempos difíciles. Por otro lado, Marcos había dejado atrás a sus propios padres en su búsqueda de éxito en la gran ciudad. Todavía vivían en el interior de Illinois, en un pequeño pueblo rural donde Marcos había crecido. Estaban ancianos, con el peso de los años sobre sus cuerpos y mentes, lo que les impedía brindar la ayuda necesaria a su hijo y a su recién nacida nieta. Por lo tanto, la responsabilidad de criar a la pequeña Rebeca recayó completamente en los hombros de Marcos. Afrontó el desafío con la determinación y valentía que habían marcado su trayectoria hasta entonces. Equilibraba una vida agitada entre las actuaciones nocturnas y el cuidado diario de su hija, cambiando pañales, preparando biberones y acunando a Rebeca en sus brazos durante las noches sin dormir. Su corazón estaba destrozado por la pérdida de Vilma, pero se esforzaba por mantener una sonrisa en su rostro para su hija, deseando ser el puerto seguro que ella necesitaba en medio del mar tempestuoso que era la vida. Marcos se sumergió en una lucha diaria por mantener su vida en equilibrio. Las dificultades parecían querer devorar al pobre hombre, cada vez más presionado por la complejidad de ser padre soltero y las demandas de su carrera artística. Muchas noches se vio obligado a llevar a la pequeña Rebeca a los bares donde se presentaba, acurrucándola en un rincón reservado y silencioso para que pudiera dormir, lejos del estruendo del salón principal. En ocasiones, cuando el dinero lo permitía, contrataba niñeras para que cuidaran de la niña en casa, pero los constantes cambios de cuidadoras traían inestabilidad a la ya tumultuosa vida de Rebeca. Mientras trataba de hacer malabarismos para satisfacer las demandas de su vida, la carrera musical que tanto valoraba parecía estar en un declive cruel.
Los espectáculos que antes se amontonaban ahora se volvían escasos, y cada vez menos público asistía, disminuyendo en cada presentación. El peso de las dificultades comenzó a arrastrar a Marcos hacia el abismo de la frustración. Se refugió en el alcohol, buscando en la bebida un alivio para el dolor de sus pérdidas y fracasos. En medio de ese torbellino, la pequeña Rebeca, su tesoro más preciado, comenzó a ser cada vez más descuidada. La niña, antes acogida por su amoroso padre, ahora se encontraba, en gran parte del tiempo, sola, perdida en la sombra de un padre que se hundía cada vez más en su propia tormenta. En una tarde sombría, cuando Rebeca tenía apenas 7 años, Marcos se encontró sin opciones viables para el cuidado de la niña. Con el corazón apretado, dejó a la pequeña Rebeca sola en el viejo apartamento, prometiendo regresar lo más pronto posible. Ella era una niña resiliente y valiente, había aprendido a valerse por sí misma más temprano de lo que cualquier niño debería. Cuando su estómago rugió de hambre, decidió que podía preparar algo de comer por sí misma. Caminó hacia la cocina, tomó una olla y buscó los ingredientes para hacer una sopa simple, una receta que había visto a su padre hacer muchas veces. Pero, siendo solo una niña y sin tener suficiente conocimiento sobre cómo manejar la estufa, terminó causando un pequeño incendio. Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por la cocina, consumiendo todo a su paso. El miedo se apoderó de Rebeca, quien se quedó paralizada, mirando las llamas en pánico. Por suerte, una vecina, la señora Esperanza Díaz, pasaba por la calle cuando vio humo saliendo de la ventana del apartamento. Con un presentimiento sombrío, corrió hacia el edificio y subió las escaleras hasta la puerta del apartamento. Allí encontró a una asustada Rebeca, parada junto a la puerta, con los ojos abiertos de par en par y llena de miedo. «¿Esperanza?», preguntó Rebeca, con la voz temblorosa. «Rebeca, mi amor, ven conmigo ahora», gritó Esperanza, tomando a la niña de la mano y alejándola del creciente peligro. Gracias a la acción rápida y valiente de Esperanza, Rebeca fue salvada de esa aterradora situación, un acto de bondad que cambiaría el curso de sus vidas. Esperanza Díaz era una mujer de dignidad, que ya estaba en la mitad de sus 50 años. Viuda, sentía que la tranquilidad de su hogar resonaba en su alma. Sus 2 hijos, ya adultos, habían formado sus propias familias, dejándola con un nido vacío. Sin embargo, esta mujer de espíritu materno todavía tenía mucho amor para dar. En esa tarde de caos, cuando salvó a Rebeca del incendio, Esperanza se dio cuenta de lo descuidada que estaba la niña. Con determinación firme en sus ojos grises, decidió ofrecerse a Marcos para cuidar de la pequeña. Llamó a la puerta del apartamento, todavía marcado por el hollín del incendio, y enfrentó a un desaliñado y abatido Marcos. «Marcos, necesitamos hablar», comenzó con voz firme y amable. «Oh, Esperanza, yo». Comenzó a responder Marcos, pero fue interrumpido. «No, escucha. Rebeca necesita más cuidado, más amor», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Entiendo que estás pasando por momentos difíciles. Todos pasamos por eso. Pero ella es solo una niña». Marcos, a pesar de su estado apático, sabía que Esperanza tenía razón. Miró profundamente a su hija, que lo observaba con ojos abiertos y asustados. «Necesito ayuda, Esperanza». «No sé lo que estoy haciendo», confesó Marcos, sus palabras saliendo en un susurro. Esperanza asintió. «Lo sé, Marcos. Y estoy aquí para ayudar. Puedo cuidar de Rebeca. Quiero cuidarla». Así, con el peso del mundo sintiéndose un poco más liviano, Marcos aceptó la oferta de Esperanza. Y así, Esperanza se convirtió en el refugio de Rebeca, una nueva y amorosa presencia en la vida de la niña, llena de promesas y cariño. Con el paso de las estaciones, se formó un vínculo inquebrantable entre Esperanza y Rebeca. Las horas que pasaban juntas tejían historias de ternura y amor, creando una relación más profunda que cualquier lazo de sangre podría construir. Para Rebeca, Esperanza era refugio, un oasis en el desierto del caos que se había convertido en la vida de su padre.
Mientras Marcos vagaba por las noches sin dormir de Chicago en busca de escenarios que le brindaran un poco de brillo efímero o se sumergía en el amargo océano de la bebida, Esperanza y Rebeca cultivaban su pequeño mundo. Cocinaban juntas, pequeñas manos y manos arrugadas trabajando en armonía. Las tareas escolares se convertían en momentos divertidos en lugar de obligaciones, y las historias para dormir se narraban con paciencia, amor y cariño. Me gusta cuando me ayudas con los deberes, Esperanza, diría Rebeca, con los ojos brillando de satisfacción. Esperanza, cocinas mejor que mi papá, admitiría Rebeca un día, saboreando el guiso de verduras. Esperanza sonreía, respondiendo con alegría y amor en su mirada, estamos juntas en esto, querida mía. En las palabras no dichas, en las comidas compartidas, en los abrazos apretados y en las risas inocentes, Rebeca encontraba un hogar. La constante y acogedora presencia de Esperanza se convirtió en un ancla en su vida, reemplazando la errática ausencia de su propio padre. Y aunque el corazón de Rebeca dolía por la falta de Marcos, encontró consuelo y amor en los brazos de Esperanza. En una fría mañana de noviembre, poco después de que Rebeca cumpliera los 10 años, Marcos la entregó, como siempre, al calor y el cariño del hogar de Esperanza. Las promesas habituales de regreso fueron hechas, pero esa noche las horas se estiraron en silencio y Marcos no volvió. La oscuridad creció y devoró la esperanza de su regreso, dejando a Rebeca ansiosa y a Esperanza preocupada. Amaneció un nuevo día y Marcos aún no había aparecido. Su silencio resonaba fuerte en la casa, llenando cada rincón con su ausencia. Esperanza, con el corazón pesado, encontró algo que le heló la sangre, una carta en su buzón, la inconfundible caligrafía de Marcos revelándose en la página arrugada. Querida Esperanza, comenzaba la carta, ha surgido una oportunidad en Nueva York, una posibilidad de reavivar mi carrera, un rayo de esperanza en una oscuridad interminable. Estaría mintiendo si dijera que no anhelo eso, un sabor de la vida que alguna vez viví. La carta continuaba, pero el camino hacia la gran ciudad es pedregoso e incierto, no es lugar para una niña. Rebeca es mi luz, mi sol y mis estrellas, pero no puedo llevarla a esa incertidumbre. Es una carga que llevo con gran dolor. Con cada palabra, el corazón de Esperanza se volvía más pesado, pero contuvo sus emociones mientras leía en voz alta para Rebeca, quien la observaba con ojos asustados y confusos. Te pido, Esperanza, cuida de mi estrella. Estoy perdido en la oscuridad, pero tal vez, en tu bondad, pueda ser la luz que guíe a Rebeca. Te lo imploro. Y así, la carta terminaba, dejando un silencio palpable en la habitación. La firma de Marcos al final parecía casi una despedida, un adiós susurrado que atormentaría los días por venir. La ausencia de Marcos se convirtió en una sombra permanente, en una parte fantasma de la vida de Rebeca y Esperanza. A lo largo de los años, Esperanza había visto a Rebeca florecer como una niña amable y curiosa bajo su cuidado. La había acompañado desde sus primeros garabatos hasta sus historias escolares, le había enseñado a cocinar sus primeras comidas y le había contado historias del mundo antes de dormir. Cada sonrisa de Rebeca, cada risa, cada momento de aprendizaje había arraigado a la niña aún más profundamente en el corazón de Esperanza. Ella se había convertido en mucho más que una vecina, más que una niñera, se había convertido en una figura materna para la niña. Con la desaparición de Marcos, la perspectiva de que Rebeca fuera arrojada al desconocido sistema de adopción apretaba el corazón de Esperanza como una garra helada. La idea de que Rebeca fuera pasada de una casa a otra, cada vez más distante, cada vez menos familiar, era insoportable. Impulsada por un amor que crecía más fuerte cada día, Esperanza decidió que no permitiría que Rebeca fuera arrancada del cálido hogar que habían construido juntas. No permitiría que la niña fuera lanzada a un mundo de incertidumbres y hogares temporales. Y así, con el coraje fortalecido por el amor y la determinación, Esperanza decidió adoptar a Rebeca, ofreciéndole a la niña no solo un lugar para vivir, sino un hogar donde crecer, ser amada, ser cuidada. Estaba lista para asumir la responsabilidad de ser la figura materna que Rebeca tanto necesitaba, para brindarle a la niña la estabilidad y el amor que se merecía. Ya no era solo Esperanza, la vecina, ahora se estaba convirtiendo en Esperanza, la madre. Han pasado 5 años desde que Marcos desapareció,
como un fantasma que se disuelve en la noche. Y luego, de la nada, reapareció. El hombre se detuvo en el umbral de la puerta, su cabello ahora salpicado de gris y su piel marcada por las líneas finas de la edad y la vida dura que llevaba. Rebeca, comenzó, su voz entrecortada por la emoción. Sé que cometí errores. Sé que te abandoné cuando más me necesitabas. Pero, te he extrañado tanto, quería formar parte de tu vida nuevamente. Rebeca, ahora una joven de 15 años, miró al hombre en la puerta. Lo recordaba, por supuesto, pero los recuerdos eran viejos y descoloridos, como fotografías que han perdido su color. Aún así, sintió algo moverse dentro de ella, una mezcla de enojo y tristeza, de resentimiento y pérdida. Lo estudió durante un largo momento, su mirada pesando silenciosamente las palabras del hombre que una vez fue su padre. Finalmente, habló, con una voz suave pero firme. Te perdono, papá. Pero las cosas han cambiado. Las palabras de Rebeca fueron como un suspiro de alivio para Marcos, pero ella no había terminado. Con un gesto de cabeza hacia Esperanza, continuó. Esta es mi familia ahora. Esperanza estuvo a mi lado cuando más la necesitaba y no la abandonaré. Puedes ser parte de mi vida, papá, pero no abandonaré a la mujer que fue mi madre cuando tú no estabas aquí. Marcos tragó saliva, sintiendo un remordimiento abrumador. Asintió en silencio, aceptando las palabras de su hija. Había perdido la oportunidad de ser el padre que ella necesitaba y ahora solo podía esperar hacerlo mejor para ser parte de su vida de una manera que la apoyara y respetara, aunque eso significara aceptar que ya tenía una madre en Esperanza. Como una llama alimentada por una fuente inagotable de combustible, la inteligencia de Rebeca brillaba incansablemente. Se sumergía en libros y apuntes, dedicando cada momento libre que tenía a la búsqueda del conocimiento. Su sueño era seguir los pasos de su difunta madre, Vilma, y convertirse en abogada. Tenía una voluntad inquebrantable de enfrentar la universidad, creyendo que la educación era su pasaporte hacia un futuro mejor. Esperanza, el faro estable en su vida, siempre estaba allí, apoyando y animando a Rebeca en cada paso del camino. Estaba junto a Rebeca durante las largas noches de estudio, preparando té caliente y brindando palabras de aliento cuando los temas se volvían difíciles o cuando el cansancio parecía insoportable. Para Rebeca, Esperanza no era solo su madre adoptiva, sino también su mayor animadora y confidente. Mientras tanto, Marcos flotaba en la periferia de sus vidas como un barco a la deriva. Es cierto que había hecho las paces con Rebeca, pero su presencia en su vida era inconsistente e inconstante. Iba y venía, como un fantasma flotante, apareciendo en su puerta con regalos y promesas, solo para desaparecer nuevamente en sus vagabundeos. Era como un pájaro errante, siempre en movimiento, nunca verdaderamente arraigado. Incluso cuando estaba presente, parecía que una parte de él siempre estaba en algún lugar distante, perdido en sus propias aventuras y desventuras. El sol brillaba en el día en que Rebeca recibió la noticia de que había sido aceptada en la universidad. Saltó de alegría, agarrando la carta de admisión con manos temblorosas, la emoción ardiendo en su pecho. Estudiaría Derecho, siguiendo los pasos de su madre Vilma. Fue un momento de triunfo y realización que había soñado durante mucho tiempo. Corrió a la cocina donde Esperanza estaba haciendo té. «Lo logré, Esperanza». Rebeca gritó, apenas pudiendo contener la emoción. «Fui aceptada». La alegría en el rostro de Esperanza reflejaba la felicidad de Rebeca. Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Sin embargo, poco tiempo después, una nube de tristeza y desesperación se instaló, borrando el brillo de ese día alegre. Esperanza, la mujer que había sido como una madre para Rebeca, falleció inesperadamente. En el funeral, Rebeca estaba envuelta en una neblina de incredulidad y tristeza. Recordó las noches en que Esperanza la calmaba durante las tormentas, las mañanas en que preparaban el desayuno juntas, las conversaciones que tenían sobre todo y nada al mismo tiempo. «Te extraño tanto, Esperanza», susurró al viento, esperando que de alguna manera sus palabras llegaran a la mujer que significaba tanto para ella. «Siempre serás mi madre en mi corazón».
La tristeza era una carga pesada en sus hombros, pero estaba decidida a seguir adelante, no solo por sí misma, sino también en honor a la memoria de Esperanza. A pesar del vacío emocional que la muerte de Esperanza había dejado, Rebeca estaba decidida a no permitir que la tristeza obstaculizara sus sueños. Comenzó la facultad de Derecho, devorando libros y apuntes, su mente en constante ebullición con nuevas ideas y conceptos. Su compromiso era inquebrantable, aunque su apartamento se sentía tan vacío y silencioso sin esperanza. Todas las noches, después de horas intensas de estudio, Rebeca se encontraba sola, sintiendo que el silencio del apartamento se volvía casi insoportable. Hasta que un día, en una fría tarde de invierno, se cruzó con Rufus. Rufus era un perro sin raza definida, peludo y con ojos brillantes, que Rebeca encontró en el callejón cerca de su apartamento. Estaba encogido, con frío y visiblemente desnutrido. Ella se arrodilló a su lado, extendiendo la mano con cuidado. «Hola, chiquito. ¿Qué haces aquí solo?», murmuró suavemente. El perro la miró, sus ojos expresando una mezcla de miedo y esperanza. Sin pensarlo dos veces, Rebeca lo llevó a casa, prometiendo cuidarlo. Rufus se convirtió en una constante en su vida, ofreciendo compañía y consuelo en sus momentos de soledad. Se enroscaba a sus pies mientras estudiaba, la acompañaba en largas caminatas cuando necesitaba un descanso y siempre la esperaba en la puerta con la cola moviéndose felizmente cuando ella regresaba de la universidad. Adoptar a Rufus no solo llenó el vacío dejado por la partida de Esperanza, sino que también le dio un nuevo sentido de propósito y alegría a la vida de Rebeca. A lo largo de los años, Rebeca invirtió incontables horas en su formación académica y profesional. Noche tras noche, la tenue luz de su escritorio iluminaba la oscuridad silenciosa mientras pasaba por montañas de libros y apuntes. Con una taza de café siempre a mano y Rufus, su perro fiel y leal, enroscado pacíficamente a sus pies, perseveraba. «Vamos, Rufus», susurraba en las largas horas de la madrugada, sus ojos cansados pero decididos. «Todavía tenemos algunas páginas más». Y Rufus, aunque no entendía sus palabras, se acurrucaba más cerca en silenciosa solidaridad. Con el tiempo, su esfuerzo dio frutos. Rebeca completó su licenciatura en Derecho con honores, su mente enriquecida con el conocimiento que tanto anhelaba. Pero no se detuvo allí. Incluso después de convertirse en una abogada respetada, siguió estudiando, siempre soñando con ir más allá. Quería convertirse en jueza. Después de muchos años, su esfuerzo y dedicación dieron sus frutos. Rebeca logró el puesto que tanto anhelaba, convirtiéndose en una jueza. Su carrera estaba en ascenso y el futuro parecía brillante. Por otro lado, Marcos, su padre, seguía siendo una figura ausente y esquiva. Aparecía ocasionalmente, enviaba un mensaje de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo desaparecía. Pasaban meses sin una sola llamada, dejando a Rebeca preguntándose a veces si él se acordaba de ella. A pesar de todo, ella siguió adelante, sabiendo que podía contar con la única constante en su vida, Rufus, siempre presente, siempre fiel. En un día soleado, un año después de convertirse en jueza, Rebeca se encontró tomando café con su prima, Olimpia, quien había venido desde el interior de Illinois para visitarla. A pesar de la crónica ausencia paterna, Rebeca mantenía lazos con el lado paterno de la familia, visitando a sus abuelos y primos cuando podía. Nunca culpó a nadie por no haber intervenido en su infancia tumultuosa, después de todo, era plenamente consciente de que Esperanza le había brindado el amor y la guía que necesitaba. Estaban sentadas en una acogedora cafetería en el centro de la ciudad, las tazas de café aún humeantes sobre la mesa, cuando Olimpia lanzó la noticia que lo cambiaría todo. «Rebeca», comenzó Olimpia con una expresión seria, «necesito decirte algo. Es sobre Marcos. Él se casó con una mujer de Nueva York. Ella tiene hijos y el tío Marcos los cría como si fueran suyos». Rebeca quedó paralizada por un momento, la cucharita de azúcar que sostenía congelada a medio camino de la taza de café. Sintió una oleada de tristeza invadirla, pero pronto la controló. ¿Se casó? ¿Y ni siquiera me invitó a la boda? Las palabras sonaban vacías,
casi sin significado. Pero se recompuso rápidamente. Había tardado mucho en alcanzar su éxito profesional y no permitiría que el comportamiento de Marcos la afectara. Tomó la cucharita, removió el azúcar en el café y dio un sorbo, enfrentando la nueva realidad con la resiliencia que la caracterizaba. «Estoy bien, Olimpia», dijo finalmente. Marcos ha estado distante durante mucho tiempo. No tiene sentido molestarse por eso ahora. Y de alguna manera, sabía que era cierto. Rebecca empezó a notar que Rufus, su leal y amado compañero, no estaba siendo el mismo últimamente. Caminaba despacio y arrastraba los pies, su apetito había disminuido y la chispa característica en sus ojos parecía haber desaparecido. Inmediatamente decidió llevarlo al veterinario. Mientras examinaba a Rufus, el doctor Beltrán, el veterinario que había atendido a Rufus desde cachorro, mostraba una preocupación evidente en su rostro. «Rufus tiene un problema de salud, Rebecca», dijo con voz grave. «Sospecho que es algo serio, pero necesitaremos hacer algunos exámenes para estar seguros». Después de una serie de exámenes, el doctor Beltrán confirmó lo que Rebecca temía. Rufus estaba enfermo y necesitaría una cirugía para tener alguna posibilidad de recuperación. El costo total del tratamiento, incluyendo la cirugía, los medicamentos y la terapia de recuperación, ascendería a una suma exorbitante de $20,000. Rebecca tragó saliva. Esa cantidad dejaría un gran agujero en sus ahorros. Sin embargo, no dudó ni un momento. «Haremos la cirugía, doctor Beltrán», dijo resueltamente. «No importa el costo. Rufus es más que una mascota para mí, es mi familia. Puedo cubrir los gastos». Como jueza, su salario le permitía cubrir los costos del tratamiento, incluso si agotaba sus ahorros en ese momento. Sabía que podría recuperar su estabilidad financiera en poco tiempo. Más que eso, sabía que no podía, y no iba a, negarle a Rufus la oportunidad de vivir. Así que se preparó para hacer todo lo posible para ayudar a su amigo a recuperar la salud. En un día particularmente tranquilo, Rebecca tuvo una visita inesperada. Para su sorpresa, Marcos, su padre, apareció en su puerta después de tanto tiempo. Se preguntó qué habría llevado al padre tan ausente de vuelta a su vida. Marcos parecía incómodo y nervioso. Empezó a hablar, con un tono de voz apresurado y avergonzado. «Lo siento por no haberte invitado a la boda, Rebecca», empezó, evitando la mirada de su hija. «Lourdes, mi esposa, tiene ideas bastante estrictas y yo temía que ella me abandonara si supiera que tenía una hija». Después de un breve silencio, Marcos tragó saliva y continuó. «Nicasio, el hijo de Lourdes, necesita una cirugía de emergencia. Costará $15,000. Yo». Vaciló, «Vine a pedirte ayuda, Rebecca. Prometo que te pagaré». Las palabras de Marcos le rompieron el corazón a Rebecca. El dolor y la decepción crecían dentro de ella, pero aún así se esforzó por mantener la calma. Respiró profundamente y, sin elevar la voz, respondió: «Lo siento mucho, papá. Realmente no tengo ese dinero en este momento». Decidió no compartir con Marcos la razón por la que sus ahorros se habían agotado: el costoso tratamiento de Rufus. Después de todo, ¿por qué debería abrirse con alguien que solo la buscaba cuando necesitaba algo? Decidió mantener esa parte de su vida lejos de su padre, incluso si eso significaba lidiar con el dolor que sentía. Después de la partida de Marcos, Rebecca se sintió exhausta y, al mismo tiempo, aliviada. Sin embargo, en una de sus conversaciones habituales con su prima Olimpia, había mencionado el costoso tratamiento que estaba financiando para Rufus. La noticia, como una llama en paja seca, se propagó rápidamente entre los miembros de la familia y llegó a oídos de Marcos. A la mañana siguiente a la visita de su padre, Rebecca despertó con una avalancha de notificaciones en su celular. Una lista de 30 llamadas perdidas y un diluvio de 15 mensajes de voz llenaban su pantalla, todos del mismo número, el de Marcos. El contenido de los mensajes de voz era áspero y lleno de acusaciones. La voz de Marcos, amarga e insatisfecha, la acusaba de ser sin corazón e ingrata.
La criticaba, afirmando que era una mala persona por elegir cuidar a su perro en lugar de ayudar a un niño necesitado. Rebeca, la voz de Marcos resonaba en las grabaciones, ¿prefieres gastar todo ese dinero en un perro en lugar de ayudar a tu propia sangre? Nicasio es solo un niño. Necesita esa cirugía. ¿Cómo puedes ser tan cruel, tan egoísta? Las duras palabras de Marcos dejaron a Rebeca atónita. Pero sabía que sus elecciones reflejaban sus prioridades y los valores que le eran importantes. Y eso era algo que Marcos nunca podría entender. Tomando una respiración profunda, Rebeca reflexionó sobre sus palabras antes de comenzar a responder los mensajes de su padre. Después de todo, a pesar de todo, él seguía siendo su padre, y las palabras pueden herir más profundamente que la más grande de las ausencias. Papá, empezó ella, su voz serena y constante, parece que ahora quieres exigir algo de mí. ¿No es interesante cómo, de repente, aparezco en tu radar de nuevo? Claro, porque necesitas algo, ¿verdad? La voz de Rebeca se volvía más dura a medida que continuaba, solo para dejarlo claro, Rufus, sí, ese perro que probablemente ni recuerdas, tiene más significado para mí de lo que tú jamás podrías comprender. Has sido mi compañía, mi constante, en momentos de soledad. Y no dudaré en gastar lo que sea necesario para cuidarlo. Suspiró, sintiendo una punzada de tristeza al continuar, y Nicasio, ¿quién es él para mí? Un extraño, papá. Él es tan extraño para mí como tú lo has sido. Te casaste con Lourdes y ni siquiera tuviste la decencia de informarme. Ah, pero claro, tenías miedo de que tu nueva esposa descubriera a la hija que abandonaste. La ironía de sus palabras era clara en su voz, que perfecto debe ser vivir en tu fantasía, donde no existo. Pero si no existo para ti, ¿por qué estás pidiéndome dinero ahora? Nicasio no es mi responsabilidad. Es tuya, al igual que yo debería haber sido. Rebeca sintió un nudo en la garganta mientras continuaba, y sobre los $15,000 que pides. ¿Realmente crees que te los daría? Incluso si tuviera ese dinero de sobra, papá. Porque, desafortunadamente, has perdido importancia en mi vida como para que yo considere darte esa suma. El recuerdo del pasado volvió a su mente. ¿Recuerdas cuando me dejaste a los 10 años para seguir tu carrera? ¿Recuerdas cuando me dejaste con Esperanza y simplemente desapareciste? Aparentemente, no era lo suficientemente importante para ti. Tuve la suerte de que Esperanza me acogiera. ¿Cuánto tiempo pasaste sin preocuparte por mí? ¿3 años? ¿4? Ahora que he logrado algo en la vida, reapareces, queriendo un pedazo de lo que he logrado. La respuesta es, no, papá. No. Las palabras finales de Rebeca resonaron con firmeza, reflejando la fortaleza que había encontrado en sí misma a lo largo de los años. ¿Y tú, qué habrías hecho en lugar de Rebeca? ¿Habrías hecho lo mismo? Comparte tu opinión en los comentarios. La reacción de su familia no sorprendió a Rebeca. Los murmullos de desaprobación, las miradas frías y juzgadoras. Sintió el peso de muchos familiares volteándose en su contra, cuestionando su decisión, criticándola por elegir a un perro en lugar de un miembro de la familia. Sin embargo, ella se mantuvo firme, con una convicción clara e incansable en sus ojos. «Estás siendo egoísta, Rebeca», exclamó una tía. «Él es tu padre». «¿Padre?», repitió Rebeca, riendo irónicamente. ¿Un padre que me abandonó cuando era una niña? ¿Un padre que eligió su carrera en lugar de su hija? ¿Un padre que solo aparece cuando necesita algo? Miró a la familia reunida frente a ella, cada uno de ellos mirándola con expresiones que iban desde el shock hasta la furia, desde la decepción hasta la tristeza. «No», continuó, «Marcos no es mi padre. Perdió ese derecho hace mucho tiempo. Y no voy a sacrificar el bienestar de Rufus, quien ha sido mi única verdadera familia en los últimos años, por un hombre que me abandonó sin mirar atrás». Con esa declaración, Rebeca se despidió de su familia y regresó a su hogar. Sabía que había quemado muchos puentes ese día, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. La vida continuó, pero no sin dificultades.
Rufus luchó valientemente contra su enfermedad, y Rebecca estuvo a su lado en cada paso del camino. Su carrera también avanzó, y su reputación como una jueza justa y comprometida creció. A pesar de la ausencia de su familia y las constantes batallas con la enfermedad de Rufus, Rebecca nunca se sintió sola. Rufus estaba allí, un constante recordatorio de lealtad y amor incondicional. En cuanto a Marcos, las noticias que le llegaban eran esporádicas y a través de Olimpia. Había encontrado una forma de pagar la cirugía de su hijastro, pero la relación con la nueva familia seguía tensa. Pero esa era la vida que él había elegido, al igual que Rebecca había elegido la suya. Al final, Rebecca se dio cuenta de su gratitud. Agradecida por Rufus, por su carrera, por Esperanza. Supo que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por el amor, el cuidado y la presencia constante. Y aunque el camino que eligió no fuera fácil, sabía que era el camino correcto para ella. Si te gustó la historia, dale like y comparte, y no olvides suscribirte para recibir todas las notificaciones. Hasta el próximo video.